Bueno, decíamos hoy, obviamente con una cierta ironía, que mañana el ministro Sergio Massa va a anunciar el plan bañadera o el plan anestesia, que tiene que ver con esto de un congelamiento durante 120 días, de aproximadamente 1000 productos que están relacionados con la canasta básica familiar, que van a mantener sus precios. Obviamente cuando esto pasa ya sabemos todos que antes los que forman esos precios ya toman su debido colchón, su debida prevención en cuanto a la inflación que estamos sufriendo. Esto no es nada nuevo. Se trata de agarrar a un paciente, esto lo reitero, un paciente que tiene mucha fiebre, ponerlo en el agua fría, ponerle mucho hielo, la fiebre le va a bajar en lo que indica el termómetro, no así la fiebre real, ¿no? Porque automáticamente lo sacás del agua fría, brota nuevamente entre sus poros los 40 grados de temperatura. Esto es lo que se pretende hacer intentando anestesiar, no solucionar el fondo sobre el problema de la inflación, ¿no? Para hablar de esto vamos a estar con el economista Eugenio Marí. ¿Qué tal, Marí? Ponce de León lo saluda. ¿Cómo está? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien. Bueno, su visión sobre esto que va a anunciar Massa mañana, una suerte de anestesia durante un cuatrimestre prácticamente de algunos precios que van a estar supuestamente congelados. Bueno, esta cuestión, bien vos lo decís, es una anestesia. Entonces, ¿las anestesias cuándo funcionan? Bueno, cuando en paralelo de que se administra una anestesia, se está haciendo algo para atacar a la enfermedad. ¿Sí? De lo contrario, volvemos se termina la anestesia y volvemos al estadio inicial o incluso peor. Entonces la pregunta es, bueno, perfecto, el gobierno hace este acuerdo de precios para tratar de tranquilizar, por decirlo de alguna forma, los precios de algunos bienes durante un tiempo cortito, van a ser un par de meses. En ese tiempo, que se supone que va a haber un poco más de tranquilidad en estos productos de la canasta básica, ¿qué va a hacer el gobierno? Si la respuesta es, va a seguir haciendo lo mismo que se está haciendo hasta ahora, bueno, evidentemente no vamos mal, sino que vamos pésimo, porque lo que estamos haciendo hasta ahora es lo que nos llevó a tener inflación de 100% anual, de 3 dígitos. Si en cambio se va a aprovechar esta anestesia de corto plazo para complementarla con otras medidas, por ejemplo, de avanzar hacia un mayor equilibrio fiscal, de que el Estado no gaste más de lo que le ingresa genuinamente, para que el Banco Central desacelere el proceso de emisión monetaria y la emisión del ELIX, bueno, es otro escenario. Lamentablemente, por cómo se están dando las cosas, parece que el anuncio va a ser simplemente un parche para pasar las fiestas y el verano, y bueno, después ven. Bien. Es decir, es un parche más de los que tantos que hemos tenido en la historia en las últimas décadas, ¿no? No hay trabajo de transformación de fondo en el problema económico y ganamos tiempo con esto. Ganamos tiempo en términos relativos, ¿no? Porque el problema de vivir de parche en parche es que cada vez que uno emparcha dura menos. Entonces, pensemos por ejemplo en el programa de precios cuidados. La primera vez que se hizo precios cuidados se hizo por un plazo de un año. Ahora el ministro está lanzando un acuerdo de precios con bombos y platillos que va a ser por 3 meses. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si uno sigue una política económica que es del parche sobre el parche, sobre el parche, sobre el parche, cada medida adicional de estas es cada vez menos efectiva, o sea, te genera menos efecto anestésico que la anterior. Entonces, la realidad es que cuando uno va viviendo de parche en parche, va metiendo cada vez más cosas abajo de la alfombra, y cuando se termina el parche, el problema es cada vez mayor, y eso se ve en lo que es el dato de inflación. Argentina cuando empezó con estas medidas de los parches y tratar de hacer cosas que no eran sustentables en el largo plazo, teníamos una inflación de 5%. Hoy tenemos inflación de 100%, y el año que viene probablemente tengamos una inflación 10, 20 puntos más alta. Bien, se hace difícil a veces creer, confiar
en que en un año electoral como el que se aproxima se pueden hacer transformaciones de fondo en el plano económico, ¿no? Pero bueno, según Massa planifica llegar a diciembre del 2023 con 3 puntos de inflación mensual. En este ritmo, digamos, de gasto público, o en este ritmo, digamos, de recorte del gasto, porque se están recortando algunos gastos, alcanza como para aspirar dentro de un año a tener el 3% de inflación mensual, que ya de por sí es una inflación altísima, ¿no? Aunque menos que la que hoy tenemos. Bueno, evidentemente no, porque si uno ve los números del proyecto de ley de presupuesto 2023, que es la única guía sobre lo que el gobierno está pensando para el año que viene, lo que observa primero es que no hay un ajuste del gasto, digamos, significativo. ¿Sí? El único rubro que muestra un ajuste relevante es los subsidios, ¿sí? Subsidios a las tarifas residenciales de electricidad, gas y agua, que básicamente equivale a una suba de impuestos sobre el sector privado. El resto del gasto del sector público más o menos sigue en los mismos niveles de este año. Y entonces, si uno va a mantener un gasto más o menos en los niveles de este año, necesita más o menos el mismo financiamiento que este año. Y este año el gobierno necesitó de financiamiento 100% de inflación para recaudar impuesto inflacionario. Entonces, si los gastos más o menos el año que viene van a ser los mismos, ¿por qué la inflación va a caer a la mitad? Solo el ministro lo sabe. Bien. Lo más probable es que tengamos una inflación similar o incluso más alta. Por último, una mirada sobre este monto de reservas que está teniendo el Central y la problemática de que no alcanzarían hasta los tiempos donde el campo va a comenzar nuevamente a liquidar sus exportaciones. Bueno, a ver, la situación del Central tal vez es la más complicada dentro de todo el gobierno, básicamente porque por un lado tiene reservas netas por alrededor de 3.500 millones de dólares y está perdiendo reservas a un ritmo de entre 100 y 150 millones de dólares por día, con lo cual eso da una pérdida de 3.000 millones de dólares al mes, es decir que entraríamos a finales de año con menos de 1.000 millones de dólares de reservas propias del Central. Esos ya son niveles críticos. Y lo peor es que la oferta de dólares que uno empieza a ver es, bueno, muy baja. ¿Por qué? Bueno, por un lado porque ya se adelantó gran parte de la liquidación de soja, y por otro lado por la sequía que está afectando enormemente lo que es la cosecha del trigo, que es la que es fuerte en el último trimestre. Entonces, uno lo que ve es un banco central que básicamente no tiene reservas, que las está vendiendo muy rápido y que del otro lado prácticamente no hay nadie que venda. Entonces la pregunta es, bueno, el esquema actual, ¿cómo va a ser para aguantar? Y ahí es donde empiezan a aparecer todas estas medidas de cada vez aparecen más dólares, el dólar Qatar, el dólar esto, el dólar el otro. Y al final en realidad lo que está haciendo el gobierno es una suerte de desdoblamiento sui generis, sí, que no es un desdoblamiento formal, pero casi. Sí, que es básicamente empezar a reconocer lo que ha sido la verdadera pérdida de valor del peso. Bien, es decir, una devaluación segmentada. Es exactamente, una devaluación segmentada y que cada vez incluye a más sectores dentro de este tipo de cambio devaluado, ¿no? Bien. A ver, cada vez son más, básicamente porque el Banco Central tiene cada vez menos reservas para defender el tipo de cambio oficial. Muy bien, el economista Eugenio Marí, gracias, que tenga una buena tarde. Por favor, muchas gracias a ustedes.